Buenas noches, reciban un caluroso saludo en este inicio de ni más ni menos una semana más con ustedes, hoy con muchas sorpresas porque se va a incorporar a nuestro debate el diputado de UPyD, Nacho Prendes, Ignacio Prendes, que como saben ustedes, pues seguramente tendrá mucho que contarnos sobre esa ruptura del pacto y la negativa de este partido que era bisagra, era clave para sacar adelante los presupuestos en nuestra región, en el Principado. Es uno de los muchos temas que podemos hablar con él, pero eso será en nuestro debate, en la segunda parte de este programa. Antes, un tema que cada vez está más en boca de muchos. Los sindicatos se niegan a hablarlo claramente, pero en ocasiones también aceptan que esta podría ser una solución en casos como los que está viviendo España. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que quienes tienen trabajo vean reducida su jornada, consiguientemente también su sueldo, y de esta forma esas horas que ellos no trabajan puedan llevarlas a cabo, puedan trabajar en su lugar aquellos que están parados. Es decir, se trata, y ese es el título de nuestro primer bloque, de trabajar menos para trabajar todos. ¿Es esto posible? ¿Una utopía? ¿Tiene letra pequeña? Vamos a preguntárselo todo ello a Diego Barceló, que es nuestro economista, como saben, y colaborador de este programa, de este Ni Más Ni Menos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Tiene mucha letra pequeña, como los contratos de los bancos esto, ¿no? Demasiada letra pequeña tiene. Mira, hace unas semanas me llamaron de la revista Capital para hacer un reportaje justamente sobre este tema. Y me consultaron a mí junto a otras personas. Y a raíz de ello recordé que en 1995 se publicó un libro cuyo autor es Jeremy Rifkin en Estados Unidos, que se llamaba El fin del trabajo y hablaba de una economía, la era del postmercado. Bueno, la idea central de Jeremy Rifkin era que el aumento de la productividad llevaba a que cada vez fuese necesario una menor cantidad de trabajadores y que por lo tanto eso llevaba a un desempleo masivo y creciente y que entonces la única forma de parar eso y de evitarlo y de mantener idealmente una sociedad de pleno empleo era reducir la jornada de trabajo para que todos puedan trabajar. Yo voy a decir que esta idea es equivocada porque tiene, por un lado, problemas de implementación, problemas prácticos y sobre todo tiene un error de concepto básico muy importante. A ver, si uno piensa en un limpiador, alguien que trabaja cobrando el peaje en una autopista, un camarero, uno dice, bueno, se podría compartir. Uno trabaja 4 horas y viene el siguiente, trabaja 4 horas, no hay problema. Son tareas repetitivas, simples, se podría hacer. Pero, por ejemplo, cualquier trabajo que conlleve un cierto grado de creatividad, ya eso no se puede hacer. Porque, por ejemplo, un creativo publicitario está creando una campaña, un anuncio, ¿y qué hace? Para y le comenta a otro. Mirá, estaba pensando esto. Un arquitecto que está haciendo un diseño, para y le comenta a otro cómo tiene pensado hacerlo. Incluso un piloto de avión que vuela a América. Un señor que va con su camión llevando mercancías hasta Polonia. ¿Cómo hacen? Y ni hablar del caso de un director general. Es imposible. Entonces, la primera pega es que hay sectores en los que eso no sería posible. Claro, y al final, los puestos de trabajo que se podría hacer, que son las tareas elementales, ocupan normalmente en los países desarrollados acerca de 1/10 parte de la población. El error es creer que una hora hombre mía es igual a una hora hombre tuya o una hora hombre de cualquier otro. Y la realidad es que cada hora hombre de cada persona es completamente distinta a la de los demás, porque cada uno todos tenemos distintas habilidades. Entonces, para que el trabajo fuese perfectamente intercambiable, se necesitarían capacidades similares y ese no es el caso. Pero además está el otro problema que tú mencionabas al comienzo, que es el del salario. Si a una persona que trabaja 8 horas le decimos que trabaje 6, ¿le vamos a reducir proporcionalmente el salario? Porque resulta que los que proponen esta medida, que lamentablemente son bastantes, hay grupos en Inglaterra, incluso hay una cuenta en Twitter aquí en España, hay muchos grupos. Los que lo proponen en su versión más radical
dicen que no, que se reduce la jornada, pero el salario queda igual, con lo que estaríamos provocando un suicidio económico, porque el aumento de los costes laborales sería tal que paradójicamente las empresas no contratarían más, sino que despedirían personas, o sea que se lograría un efecto inverso al deseado. Pero si se redujera el salario de manera proporcional, tenemos mucha gente, muchas familias que hoy con su salario están justos, no tienen necesidades, pero tampoco pueden ahorrar, que pasarían a tener problemas. Entonces esto es como, me tapo la cabeza y me destapo los pies. O sea, le arreglo el problema a uno y se lo creo a otros. Y eso tampoco es una solución. Entonces, el problema central, el fallo conceptual de esto es que supone que hay una cantidad limitada de trabajo a realizar. Entonces, si uno dice, supongamos que en todo el mundo hay que fabricar únicamente 1 millón de bicicletas, por supuesto, al aumento de la productividad sería necesaria cada vez menor cantidad de gente ocupada en fabricar esa misma cantidad de cosas, en este caso bicicletas, pero cualquier otra cosa. Pero la realidad no es esa. La realidad es que las cosas que se necesitan, las necesidades son infinitas. Y uno dice, epa, infinitas. ¿Cómo es posible? A mí cuando me lo dijo un profesor, Alberto Venegas Lynch, no lo entendí. Le dije, profesor, uno tiene ropa, una casa, un coche, come, pero ¿qué más va a necesitar? Hay mucho, pero infinito. Claro. Y él insistió. Y con el tiempo lo entendí. De hecho, vivimos rodeados de cosas que no existían y que ahora consideramos imprescindibles, como Internet o los teléfonos móviles. Pero también hay cosas que antes no existían, como las tablets o consolas de videojuegos, y todas estas cosas que han generado un enorme aumento de la productividad, al mismo tiempo han generado un montón de nuevos empleos, con nuevas habilidades. De hecho, desde que ese autor, Rifkin, escribió que se había terminado el trabajo hasta ahora, o sea, en un periodo de 20 años, tomé números redondos desde el 93 hasta el 2013, en Estados Unidos se crearon 25 millones de puestos de trabajo. La cantidad de gente que está trabajando aumentó un 23%. En España, Alemania, Francia, Inglaterra, el número de ocupados aumentó entre 4 y 5 millones. Y es notable dos cosas de esto. Por un lado, Francia fue el único país que llevó la jornada laboral a 35 horas. Esa es una fórmula, el reducir la jornada a 35 horas. Esta era la idea subyacente. ¿Y eso cómo resultó? Luego se flexibilizó un poco, pero vamos, las 35 horas fue, en términos de creación de empleo, un fracaso, porque la creación de empleo de Francia en los últimos 20 años fue similar a la de Inglaterra, que son un 18% cada una, inferior a la de Estados Unidos, que ya dijo un 23%, pero atención, fue la mitad proporcionalmente, y esto sí que a mí me llamó la atención, que la de España. El país que más puestos de trabajo creó en estos últimos 20 años fue España, donde la cantidad de gente que trabaja pasó de 12,3 millones a 16,8 millones, y es un incremento del 37%. Bueno, eso es una de las cosas que siempre dice Rajoy, recordando la etapa de Aznar, etcétera, ¿no? Y esto nos dice que a pesar de lo terrible de la crisis, hemos dado un avance enorme en prosperidad. Entonces, la gente que nos esté mirando puede decir, bueno, vale, no se puede distribuir las horas de trabajo para que trabajemos todos. ¿Y qué hacemos con ese 25 o 26% de personas que están sin trabajo? La fórmula no es simple y es complicada a la vez. Es simplemente pedirle a los gobiernos que no molesten a la gente que quiere trabajar y que quiere invertir. Es decir, si, como comentamos aquí una vez, los horarios comerciales fuesen libres y cada uno pudiese abrir su tienda cuando quisiera, estaría más gente trabajando que la que hay hoy, sin ninguna duda. Si las cotizaciones sociales entre lo que paga el empleador y el empleado, en lugar de ser 37%,
fuese 25, habría más gente trabajando de la que hay hoy. Si el impuesto de sociedades, que es un 30%, pero que en realidad la tributación efectiva es del 8%, si se redujera, habría más proyectos de inversión que serían rentables y se invertiría. O sea, a menos intervención de los gobiernos. La única misión en términos económicos de un gobierno debería ser allanar el camino a los que quieren invertir y trabajar. Entonces, el déficit fiscal hay que reducirlo, la deuda pública hay que reducirla, los impuestos hay que reducirlos, el gasto público hay que reducirlo. Y entonces se van creando las condiciones para que se invierta y se trabaje. Y un apunte más, si uno se imagina un país muy pobre, por ejemplo Haití, Zimbabue, Sudán, ahí el desempleo debe ser inmenso, pero uno mira y dice, ahí ¿hacen falta cosas o no hacen falta cosas? Ahí hace falta de todo, desde agua hasta vacunas, medicamentos, carreteras, ropa, alimentos, falta todo. Entonces, pero ¿están dadas las condiciones para invertir y trabajar? En absoluto. Si un día esos países generan una situación de seguridad física, porque ahí hablamos hasta incluso de seguridad física, y jurídica, un marco regulatorio razonable, el desempleo se evapora. Por supuesto que no es de un día para el otro, pero se puede hacer. Bueno, como colofón a este bloque en el que, como decíamos, estamos hablando de cómo trabajar menos puede servir para trabajar todos o no, hemos debatido aquí los pros y los contras, vamos a ver qué opina la calle, qué opinan los obetenses que en una mañana como hoy estaban en la calle y les preguntábamos sobre este tema. No lo sé, me imagino que el que tenga las 8 horas protestará, pero igual es justa, no te lo puedo decir, no lo sé. ¿Podría ser efectiva para tener más empleo? Igual sí, no lo malo es que conlleva una rebaja de salario también. Claro, por lo que te digo, que el que tiene un trabajo de 8 horas no va a querer. Es una decisión un poco complicada. Que trabaje menos para... Trabajar todos en lugar de 8, 4 horas y así... Me parecería bien. Me parecería bien, sí. Lo malo que conlleva también una rebaja de sueldo. Efectivamente, pero habrá todo el mundo que apretarse un poco el cinturón y que no lo sufran unos y otros sigan como si nada, ¿no? Ojalá, lo bueno sería que todos tuviéramos un empleo de 8 horas y si no puede ser, pues no creo que sea la solución esa. ¿Por qué? Porque no te da para vivir con un sueldo de 4 horas, ¿no? Esas eran las opiniones en la calle, ya han visto, muy variadas. 2 personas decían estar a favor y otra no entendía la razón de llevar a cabo esta medida. Bueno, como decíamos antes, hay que analizarlo profundamente. Sí, bueno, la gente, como siempre, está bien orientada, porque unos responden al atractivo intuitivo que tiene la idea, y el muchacho más joven se da cuenta de que, ojo, que si me reducen el salario, al final tengo un problema donde no lo había. Entonces, una vez más, ¿qué es posible el pleno empleo, que es un deseo generalizado? Pues sí, es posible, y reducir el paro es posible, pero para eso lo que tenemos que hacer es pedir las políticas razonables. En lugar de apoyar ideas equivocadas como esta, tenemos que limitarnos a pedir, una vez más, un ambiente propicio para invertir y crear empleo. Esa es la fórmula y no hay ni trucos ni atajos ninguno. Bueno, pues vamos a despedir este primer bloque y volvemos enseguida, como decíamos, con nuestro debate en el que van a participar, además de Diego, Gonzalo y otros invitados también como Rosa Trapiello. Volvemos de inmediato. ¿Vale?
Segundo bloque de este Ni Más Ni Menos, hoy con invitado especial, además de nuestros habituales contertulios, se incorpora Nacho Prendes, que como saben ustedes, bueno, fue contertulio en esta casa durante mucho tiempo, así que se conoce Teleasturias, pero además es diputado de UPyD en la Junta. Nacho, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Le hemos sacado casi de una comisión, que es la comisión Niemeyer, que yo espero sea más útil que la comisión Marea. ¿O? Bueno, aquella fue bastante útil. Sí, pero sí. A nivel de la calle, de resultados de ciudadanos, de... Bueno, yo creo que la calle, los ciudadanos, todos estamos pidiendo que el concepto de responsabilidad política se aplique de una vez por los políticos, que no dejemos la exigencia de las responsabilidades políticas, como políticas entre comillas, exclusivamente en manos de los jueces. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene la democracia en nuestro país. Y la primera comisión que estableció la responsabilidad política de un expresidente de comunidad autónoma y de algún consejero más en España fue esa comisión. Ya sé que, en fin, quizás esté mal que lo publicite yo, que fui el que presidió esa comisión, pero es así, es un dato objetivo que por lo tanto yo creo que no hay que callar. Y además hay una serie de conclusiones que están pendientes de desarrollar, una serie de recomendaciones en el ámbito de contratación y demás, que yo creo que sería muy bueno que consiguiésemos poner en marcha. O sea que yo creo que la utilidad me parece que fue bastante útil, aparte de, en fin, facilitar alguna información que si no hubiese existido la comisión seguramente que hubiese quedado escondida en algún cajón, ¿no? Aparte de eso, vuelvo a decir, lo fundamental para mí es que estableció un concepto de responsabilidad política que va más allá de la responsabilidad jurídico-penal y que yo creo que es absolutamente imprescindible que se adopte como norma de funcionamiento por los políticos en nuestra democracia. Titulares dio, desde luego. Bueno, vamos a ir presentando a los contertulios y le vais preguntando lo que queráis a Nacho como invitado hoy. Rosa Trapiello, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bienvenida. Bueno, pues ya que tenemos a Nacho aquí, yo quisiera preguntarle, llevamos ya más de mitad de legislatura, ellos es la primera vez, su partido político, que están en la Junta del Principado, y yo tengo una serie de dudas, no como analista política, que no lo soy, sino como ciudadana de la calle, y con un pensamiento como el que tienen miles de asturianos y asturianas que queremos saber cosas. Entonces, ya que te tenemos aquí, yo te quiero preguntar. UPyD, al que tú representas y eres el único diputado que tenemos en la Junta del Principado, ¿podrías definirnos su perfil político? Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿son de izquierdas? ¿Son de centro? ¿Son de derechas? Y otras veces oímos la palabra transversal. A mí la palabra transversal me cruje porque es una palabra pues que le gusta mucho a Cascos, que le gusta mucho a Albert Rivera, y la he oído en alguna ocasión a vuestra presidenta nacional. Entonces yo quisiera que me dijeras, por un lado, en qué posición política estáis y que me definieras un poco lo de transversal, porque la gente de la calle, como yo, pensamos que transversal es el que está aquí y está allí. Entonces yo quiero saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, debería decir que me alegro que me hagas esa pregunta, pero realmente no me alegro, porque debe de ser que soy muy malo, y somos muy malos en este partido, porque yo, y Víctor lo sabe, llevo contestando a esa pregunta del orden de 6-7 años. Entonces, ahora lo cierto es que ya tenemos un bagaje, no somos unos recién llegados a la política, pero ya hemos hecho algunas cosas, ¿no? Y tenemos un bagaje en las instituciones en las que estamos. ¿Nos definimos como un partido transversal? Sí. ¿Qué quiere decir transversal? Bueno, nosotros no aspiramos a definir el mundo, a aportar una definición de la sociedad y del mundo completa, unas ideologías totales, como son de las que venimos quizá del siglo pasado, ¿no? Sino que aspiramos a aportar soluciones concretas para problemas concretos que tiene nuestro país, que tiene Asturias y que tiene España, que son muy graves, ¿no? Y ahí aportamos un programa, unas propuestas, ¿no? En las que creemos, y decimos que somos transversales porque creemos que en esas propuestas concretas, que ya se concreta en varios programas electorales y en la actuación política diaria, se pueden ver reconocidas personas que vienen pues, probablemente del liberalismo, o incluso de la socialdemocracia, o incluso de la izquierda crítica, que también lo hay, una izquierda no acrítica, sino una izquierda crítica, ¿no? Que se pueden encontrar en torno a esas propuestas y a ese programa. El modelo territorial, la reforma del modelo territorial, la reforma constitucional. Nosotros creo que somos el primer partido que aprobó en el Congreso, en su primer Congreso, un proyecto concreto de reforma constitucional, en un sentido muy determinado, de regeneración democrática. Ahora todo el mundo habla de regeneración democrática, pero yo hace 6 años tuve que empezar a explicar qué era la regeneración democrática, qué era la transparencia, qué era la reforma de la ley electoral, todo ese tipo de propuestas. Eso es la transversalidad. Más allá de eso, nosotros nos definimos como un partido laico, también nos parece muy importante. Creo que hay que mejorar
bastantes cuestiones en cuanto a la separación de Iglesia y Estado, y nos parece que en muchos casos hay una cierta contaminación de criterios morales, ¿no? Progresistas, sí, nos definimos como progresistas, aunque sabemos que el concepto de progresista y demás está bastante devaluado porque se utiliza y se ha manoseado mucho, ¿no? Pero aportamos unas políticas que creemos que son progresistas en la medida que buscan el progreso de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Básicamente quiere decir todo eso, pero sé que seguramente que a ti no te servirá. ¿Por qué? Porque no te lo digo porque no lo digo por ti, Rosa, sino porque generalmente las personas que hacen esa pregunta se van a quedar insatisfechas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no aportamos son 2 o 3 eslóganes, 2 o 3 etiquetas que sirvan para clasificar a las personas, en este caso a los partidos, en un punto determinado. Hay gente que aspira a que te definas como de derechas o de izquierdas o de centro. Por cierto, el centro no existe en términos políticos porque depende de otros 2 puntos, pero que te definas como de izquierdas o de derechas para que de esa manera no tengas que pensar más allá de las etiquetas. Y nosotros somos un partido que desde el principio siempre dijimos que había que pensar y pensar mucho. Si me permitís, perdón, debo entender, por lo tanto, que sois un partido que si Izquierda Unida hace una propuesta que os convence, la apoyaríais, si la hace el PSOE también, si la hace el PP también, o si la hace Foro también. O sea, ¿podríais participar con cualquiera de ellos o con todos a la vez? Así lo hemos hecho en la práctica política diaria. De hecho, en cualquiera que vea, y está colgado, os invito si queréis a que entréis en nuestra página web, está colgado nuestro último informe de gestión, donde vienen concretamente todas y cada una de las votaciones que hemos adoptado en la Junta, y ahí hemos coincidido con todos los partidos de la Junta y discrepa con todos también. ¿Y no crees que es un poco difícil de entender para el ciudadano de la calle un partido político con mucha proyección en estos momentos y que según las encuestas en Asturias posiblemente vais a pegar un subidón tremendo, lo cual está muy bien, que pueda ser capaz de entenderse con todos los partidos políticos de un lugar y de otro, claro, de un extremo y de otro? Desde una visión sectaria de lo que es la política seguramente que no se va a entender. Y el problema es que yo creo que el sectarismo ha calado muchísimo. No es una visión sectaria, sí, es una pregunta. No, es una visión. Yo, desde mi punto de vista, creo que no entienda esto, creo que tiene una visión sectaria, una visión que pone fronteras, que pone límites, o que establece cinturones sanitarios en torno a nombres, a siglas o a partidos. Nosotros eso no lo hacemos. Solo tenemos una limitación, eso es cierto. 2. Te voy a decir las 2 limitaciones que tiene el PID y que las llevamos absolutamente a rajatabla. Primero, quien no respeta la democracia en sí misma y los métodos que la democracia se da, con esos no vamos a pactar nunca, en ningún caso. Nunca, en ningún caso. Y segundo, jamás hemos pactado ni hemos facilitado el acceso al gobierno, a ninguna institución, a personas imputadas en procedimientos penales. Nunca. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer nunca. A partir de ahí, yo creo que el ámbito del Parlamento es el ámbito de la discusión y del acuerdo, de tratar de llegar a acuerdos. Ahora, también te digo, yo creo que a nuestro partido, y probablemente en Asturias más que en ningún otro sitio de España, creo que si les preguntas a los ciudadanos por qué se identifica a UPyD en Asturias y quién ha hecho propuestas claras y concretas y las ha roto, seguro que no se identifican claramente. Diego, buenas noches, lo primero, y lo que quieras indicar en primera instancia. Para hacer una pregunta más concreta, ¿no? Está UPyD, bueno, tú mismo participaste, creo, en la negociación del presupuesto ahora aquí en Asturias. Sí. Entonces, finalmente al acuerdo no se llegó. Para orientar a la gente que nos está viendo, mi pregunta sería, la posición de UPyD en la negociación presupuestaria respecto a los impuestos, por ejemplo, ¿era subirlos o bajarlos? Y respecto al gasto, ¿era subirlo o bajarlo? Primero, respecto a los impuestos, era bajarlos. Nosotros, de hecho, en fin, como lo hemos dicho públicamente, ahí están las hemerotecas, el año pasado, creo que nuestra presencia en el pacto presupuestario fue lo que permitió que se estableciese un límite a la subida de impuestos que se pretendía establecer en Asturias, que era el marco del PEF, el Plan Económico Financiero, que el Gobierno de Asturias, que es un plan de gobierno, no del Parlamento, había pactado con el Ministerio de Hacienda. Entendimos que en aquella situación, una situación muy peligrosa en la que se encontraba Asturias en aquel momento, una situación de parálisis económica, institucional, política, de todo tipo, teníamos que admitir aquel marco como mínimo, pero desde luego no estábamos dispuestos a llevar la línea más allá. Nos parece que en Asturias lo que es el esfuerzo fiscal que aportan los ciudadanos y las empresas ya es excesivo y por lo tanto todas las políticas tienen que ir encaminadas a bajar esos impuestos. También te digo, no somos unos inconscientes que planteemos eso a costa de todo y de cualquier cosa.
Sabemos que Asturias, para ganar competitividad, necesita un marco fiscal distinto del que tiene, y nuestra apuesta, y así está recogido en el programa electoral, es que Asturias se encamine por esa senda de la bajada fiscal hasta situarse, y esa es nuestra apuesta, en la media de cómo está el esfuerzo fiscal del resto de comunidades autónomas en España. Desgraciadamente, ahora mismo estamos en la banda alta, en el segundo puesto, después de Cataluña. Nuestra idea, nuestra propuesta es situarnos progresivamente en la media donde están el conjunto de comunidades, porque desgraciadamente en España se ha establecido ese principio de competencia fiscal entre comunidades autónomas que a nosotros no nos gusta. De hecho, nuestras propuestas de modelo territorial van por ahí, y Asturias, si quiere competir con las comunidades autónomas circundantes, tiene que competir en materia fiscal y no puede ir en dirección contraria a donde van el resto de comunidades. O sea que nuestra propuesta en ese sentido va en bajar. Y respecto al gasto, nosotros lo que hemos apostado, y lo hicimos así en el anterior presupuesto, el presupuesto que UPyD votó, y que quiero recordar que fue el primer presupuesto que en Asturias disminuyó el gasto corriente. El gasto corriente del presupuesto del 2013 al anterior votado, que fue el del 2011, que fue el último, votado en diciembre, porque el otro fue prorrogado, el primer presupuesto que contuvo el gasto corriente y lo rebajó fue ese presupuesto. Sin embargo, el presupuesto actual que se presentó en la Junta no iba en esa línea, sino que aumentaba lo que es el gasto corriente. Claro. Bueno, presentamos a Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Gracias a Nacho por venir, por volver a esta casa y en este formato de programa que nos llevamos un tiempo. Yo te quería hacer dos preguntas, una general y la otra más particular. Vamos a empezar por la general. La primera es, ¿cómo ves la proliferación de partidos que se definen como transversales? Te hablo de Movimiento Ciudadano, te hablo de CAPI, te hablo de otra serie de CDC, de otra serie de micropartidos que están creciendo, planteándose acudir aquí. Y si nos puedes hacer una valoración de la salida de Movimiento Ciudadano, o sea, de Ciudadanos, a través del Movimiento Ciudadano de Cataluña hacia el resto de España, y qué te parece el planteamiento de Santiago Abascal y Ortega Lara y compañía, y Ignacio Camuñas, respecto de hacer un partido que vendría a ser, yo casi lo defino como una UPyD a la derecha. Esa es la general, luego te hago la otra. Bueno, vamos a ver, yo primero, la participación política para mí parece que es muy buena. O sea, que se creen partidos, que se creen grupos de ciudadanos preocupados y que quieran participar en política y hacer su aportación, a mí en principio me parece muy buena, no tengo nada que decir. Precisamente nosotros criticamos mucho, y como uno de los grandes males de este país es el bipartidismo en el que se ha vivido durante tantos años, y que yo creo que es ahora mismo el principal freno para que se adopten las reformas que hacen falta, ¿no? Con lo cual no puedo criticar el que ese bipartidismo se vaya deshilachando, y se va deshilachando. Y muchos de esos partidos, los que tú estás mencionando, surgen precisamente, digamos, de las rupturas que va habiendo en ese bipartidismo que es el que ha gobernado este país. A partir de ahí, yo no sé si lo sabéis, pero probablemente os puedo contar una experiencia en primera persona, porque yo solo he militado en dos partidos en mi vida. En dos. La gente cree que en uno, pero yo he militado en dos. Como yo. Yo he sido militante de Ciudadanos. Mi primer partido fue Ciudadanos. Ciudadanos, sin etiquetas. Ciudadanos. Al que me afilié a principios del año 2007. Prácticamente en la clandestinidad. Porque me afilié en la clandestinidad, lo digo así, entre comillas, porque creo que en Asturias éramos del orden de 6-7 afiliados que además no nos conocíamos entre nosotros. Y solo tuvimos una reunión, lo suficiente para saber el futuro que aquel proyecto tenía en Asturias, que a mi modo de ver era ninguno, lo digo con toda humildad. Fue mi primer apuesta política, me parecía que hacía un discurso que encajaba con lo que yo pensaba que necesitaba España, de impugnación de cómo se estaba haciendo la política, desde el punto de vista de la transparencia, de la mejora de la democracia, del modelo territorial, y era un partido más joven, moderno, con unos modos de hacer política muy distintos de los que existían. Bien, yo si abandoné en aquel momento aquel proyecto fue porque fue un partido que se quedó recluido exclusivamente en el marco de Cataluña, se quedó reducido a un partido puramente catalán. De hecho, Ciudadanos renunció a presentarse después de una experiencia que tuvo, es verdad que se presentó a las generales del 2008, se presentó en Asturias. Yo en su momento competí con el que fue candidato de Ciudadanos después en Asturias,
con unos resultados muy magros, muy escasos, ¿no? Pero a partir de esa experiencia y de una mala experiencia que tuvieron también en las anteriores elecciones europeas, bueno, su vocación, y así quedó establecido, incluso en el Congreso, me parece que fue en el segundo Congreso, quedaron reducidos a un partido catalán que lo único que quería hacer era política en Cataluña. Bueno, ahora Ciudadanos decide hacer el otro recorrido a la inversa y tratar de expandirse. Yo lo que no creo es que segundas partes sean buenas, y además lo que no creo son en los, ¿cómo decirlo?, en los partidos franquicia. Yo creo que un partido es algo muy serio, que requiere de una organización, que requiere de establecer unos principios claros que se apliquen igual en todo el sitio, con unas ideas que puedan vincular a todo el mundo y que sean las mismas, con un mismo discurso en todos los sitios donde te presentes. Precisamente yo creo que el gran problema que tienen los grandes partidos es que han troceado su discurso territorialmente para ir adaptándose, digamos, a las necesidades particulares de cada sitio, y creo, por eso creo que los partidos franquicia son un tremendo error. Pero a partir de ahí respeto absolutamente las intenciones que cada uno tenga de la segunda pregunta. Bien, por medio replicarte a la primera, parece que esta última parte de tu respuesta se contradice un poco con la propia definición que hacías antes de UPyD, porque parece que huías del dogmatismo y ahora vuelves reclamando un partido que defiende unas ideas, cuando precisamente el aval parece ser de UPyD es no tener demasiadas ideas preconcebidas o demasiado dogmatismo. Pero yendo a la otra pregunta, hay un tema que a mí me parece, desde un punto de vista democrático, muy interesante, y que vosotros habéis planteado, yo creo que de forma, en mi opinión, errónea, pero o por lo menos parcial, cuando menos, que es el tema del modelo electoral. Yo te voy a hacer medio diagnóstico que puede ser pregunta. A mí la impresión que me da es que el problema del modelo electoral español es que reside exclusivamente la acción política en los partidos. Cuando, si algo funciona de los modelos más asentados y más antiguos, es precisamente lo contrario. Cuando el partido no es el medio o cauce a través del cual se llega a la política, sino que es el medio, o digamos, o es la herramienta que el candidato utiliza. Vosotros creo que defendisteis una única circunscripción, o que por ahí van los tiros, y si quizás precisamente lo que puede quitar partido o poder a esos partidos sea precisamente todo lo contrario. Un sistema que permita que el núcleo de la democracia sea el candidato y no el partido que lo respalda. Y yo creo que la única forma de hacer eso es la circunscripción, obviamente la lista abierta, por supuesto, pero en circunscripción uninominal, porque es la que va a permitir que el candidato tenga fuerza y que un particular se pueda enfrentar a un partido. Bueno, esto me interesa. Ya sabes, además tú y yo ya hemos debatido de estas cosas, ¿no? Pasa que hay una contradicción. En circunscripciones uninominales no hay listas, hay un candidato. Efectivamente. Nada más. Lo que tú estás optando, abierta porque se puede presentar cualquiera. Sí, lo que tú estás optando, y me parece muy bien, y es una opción absolutamente legítima y tiene sus pros y sus contras, como otros sistemas electorales, por un sistema mayoritario. Estás apostando por un sistema mayoritario de tinte anglosajón, inglés, por ejemplo, que es un sistema, efectivamente, de circunscripciones uninominales y sistema mayoritario, es decir, el ganador de cada distrito, de cada sección electoral, se lleva la representación y los ciudadanos eligen directamente al diputado concreto que quieren que les represente con nombres y apellidos. Bien. Podríamos entrar en una discusión teórica de los pros y los contras que tiene ese sistema. Tiene sus ventajas, evidentemente, también tiene sus desventajas. Porque para los que estamos luchando contra el bipartidismo, no te digo lo que supone eso, y se pueden ver lo que sucede en los sistemas mayoritarios. Pero es un problema, y es que en España, a la hora de hacer política concreta, hoy, en el 2013 o 2014, es imposible. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Es inconstitucional. No podemos adoptar ninguna ley electoral, empezando por la LOREG, siguiendo por el resto de normativas autonómicas, que establezca un sistema mayoritario, porque sería claramente inconstitucional, chocaría contra la normativa de la Constitución. Pero el mayoritario se puede matizar con una compensación que lo haga proporcional. El sistema mayoritario, si vamos hacia sistemas proporcionales que tienden a ser mayoritarios, yo creo que no es posible hacerlo sin unas agrupaciones electorales, es decir, sin unas secciones territoriales claras, concretas y definidas. Si no, y lo sabes tú, que entiendes de esto, vamos a algo que es muy clásico en la doctrina americana de derecho electoral, que es el gerrymandering, que es generar circunscripciones que sean favorables a aquel que está gobernando en cada caso para conseguir determinados votos. Eso es peligrosísimo. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo en una cosa: tenemos un problema de partitocracia.
tenemos un problema de partidos que creo que no tienen funcionamiento democrático. Tenemos un problema de rendición de cuentas de los representantes públicos frente a los ciudadanos. Y eso era lo que precisamente trataba de corregir la propuesta electoral asturiana en el marco constitucional y estatutario que tenemos, porque no íbamos a plantear la reforma de la Constitución y la reforma del Estatuto, que era tanto como decir que no vamos a reformar la ley electoral. Hay que actuar con las herramientas posibles. ¿Y por qué digo que era la norma posible que permitía acercar al ciudadano, romper con el bipartidismo y acabar de alguna manera con la partidocracia? Porque de todas las cosas que había en esa reforma electoral, y había muchas, podemos hablar de ellas cuando queráis, pero había muchas, había una que para mí era el núcleo duro y el núcleo esencial, que además, si yo soy sincero, creo que fue el que de alguna manera impidió que hubiese acuerdo, porque yo sé que los grandes partidos no estaban dispuestos a aceptar eso, que era el desbloqueo de las listas electorales. No son listas abiertas, el desbloqueo de las listas electorales es el modelo que existe en los sistemas proporcionales continentales, europeos, y ese modelo que permite que los votantes de cada partido decidan quiénes quieren que sean las personas concretas que las representen. No va a ser el partido. Sí, como el no va a ser el partido, exactamente. Van a ser los electores. Y además incorpora un mecanismo, yo creo que podríamos llamarlo de defensa, pero que en el actual contexto me parece absolutamente imprescindible, y es que los ciudadanos, a una persona, por ejemplo, que fuese corrupta, que estuviese imputada o que no tuviese las condiciones necesarias para representar a ese partido, esa ideología con la que ellos están de acuerdo, podría tacharle y no saldría. Dijese lo que dijese el partido, la organización, la ejecutiva. No vas a poder emboscar a tus candidatos en un puesto de salida sin que aparezcan, porque no es posible. Déjame que te meta ahí una cuña, pero realmente eso es casi igual que en el Senado, y sabemos lo que ocurre en el Senado. El que gana lleva 3 y el que pierde lleva 1. No, pero y no es muy distinto. No, pero el sistema que nosotros establecíamos es muy distinto. Bueno, podríamos hablarlo, pero yo creo que es el sistema que permite la rendición de cuentas cara al ciudadano, que yo creo que es uno de los grandes déficits de nuestra democracia, y este sistema lo permitía. Rosa, el turno es libre, podéis interrumpir, hombre, participar quiero cuando incidir, queráis, no hay antes formalismo. hablasteis de, y es un tema que a mí me interesa mucho, sobre la comisión de investigación, en este caso del caso Marea. Ayer aparecía una noticia que Europa tira un poquito a las orejas a España diciendo que la intromisión tan tremenda del poder político sobre el poder judicial está llegando ya a límites que están siendo un poquito preocupantes. A mí, y creo que a muchísimos ciudadanos de la calle que no estamos inmersos en la política como vosotros, no quiero ofenderte diciéndote que nos parece que es perder el tiempo. O sea, que entrar a debatir un tema que es un tema judicial, yo personalmente, y como yo muchas personas, no entendemos muy bien qué hace un Parlamento, en este caso, hablando del caso Marea, para acabar diciéndonos lo que todos los asturianos sabemos, que el señor Areces, en fin, yo no voy a faltar aquí al señor Areces, pero el pensamiento es un poco lo que se tradujo allí y el resto de personas. Yo creo, o muchos creemos, que si se han cometido una serie de delitos, una serie de cosas que están en un juzgado, ahí es donde se debe juzgar, y los políticos deberíais estar para otras cosas y no para estar en reuniones. Ahora empezáis con la del Niemeyer, y a mí, bueno, la del Niemeyer que vaya al juzgado, y si el señor que dirige al Niemeyer tiene que ir a... Bien, bueno, ya lo sé que está en el juzgado. Si el señor del Niemeyer tiene que ir a la cárcel, que vaya. Y si otro tiene que devolver lo que se llevó, si es que se llevó a alguien, que lo devuelva. Pero que el Parlamento, con tantas cosas como tenemos en esta provincia que están funcionando tan mal, se reúna un día y otro y otro y otro. Porque yo al final pregunto, ¿las conclusiones a las que llegáis, para qué sirven? Y ahora sí que me alegro que me hagas esa pregunta. No, me parece muy bien. Pero agradezco que me lo preguntes y con toda esa crudeza. Estoy hablándote no como un analista político, repito, estoy hablando como una ciudadana de la calle, de cualquier ciudadana que puedas encontrar cuando sales por la acera que no se atreve a preguntar. Además lo dices con toda claridad. Pero que lo habla en el bar, o sea, que estas cosas se dicen en el bar y se dice, ¿qué hacen los del Parlamento ahí hablando del Niemeyer? Sí, antes hablabas de responsabilidad, y la cuestión es, declaramos la responsabilidad, pero si no tiene ninguna consecuencia jurídica, pues a lo mejor para ese viaje no necesitamos vamos a hablar de consecuencias jurídicas y tal, pero yo te pediría que me contestases una pregunta, y luego te explico más. ¿Es fácil? Sí. Vamos, para ti es facilísima. Vamos a ver, ¿tú cuál crees que es el límite que tiene un político en el ámbito de su actuación de gestor político o de representante de los ciudadanos?
¿Cuál es el límite de actuación de lo que le está permitido y lo que no le está permitido? ¿El Código Penal? No, yo no voy... O sea, el límite de pero actuación contéstame en a eso. cuanto... No. Es que es una pregunta muy retórica. Yo no te puedo No, contestar es muy que concreta. que si el Código... Hombre, el Código Penal está ahí para que se respete, pero es que yo considero que un político que me representa a mí está para tratar múltiples cosas que me afectan día a día a mí. O sea, si el señor Areces hizo algo francamente mal... y con él la señora Renedo y otros muchos que estaban que representaban al Estado, ahí está el juzgado, sí, que son los especialistas en decidir qué han hecho esos señores. Pues y yo pienso que vosotros yo te que, hago una pregunta de otra cosa, que tú como eres ciudadana, a lo puramente. mejor abogado. ¿Me dejas? Sí, te dejo, pero déjame un segundo. Porque yo no contesté, digo, yo hice una pregunta para seguir la conversación. Te la voy a traducir. Y puedes controlar muchísimo el tema, No. pero en el Parlamento No hay hablo como mucha abogado, gente no hablo que, como abogado. en fin, no está para estar analizando es lo otra que cosa. han hecho. Hombre, es otra cuestión. No, está ahí y es día a día. O sea, tú ves gente allí No, que yo dices, te hacía esta pregunta si no por- están preparados, pero espera, contesta te por mí, traduzco Gonzalo. yo la respuesta. El límite... Pero ¿a quién vas a interpretar? A ella. A ella, A Rosa, venga. vaya a ayudar a Rosa. Te voy a traducir a Rosa. El Es mi representante límite legal. está en la ley, no en el Código Penal, en la ley, en toda. Que esa era tu pregunta. No es esa mi pregunta, porque yo te digo, mira, si dices la ley ya no me vale. ¿Por qué? Yo creo que en una democracia el nivel que se le puede exigir a los políticos es mucho más allá que el cumplimiento de la ley. Si el único límite que un político tiene para valorar si su actuación es correcta o incorrecta es el cumplimiento de la ley, bueno, pues se presume el cumplimiento de se la ley. presume, debería de ser en el absoluto. principio. El base. Debe ser- La no, ley no. está para regular las relaciones de las personas, No, también no. de los políticos. No, pero Otra cosa es que además, haya pero vuelvo a conductas decir, punibles o no. la actuación no toda política- infracción de ley, y tú lo sabes, no les hagas por trampa, supuesto, no hago toda ninguna infracción trampa, de ley pero si es quiero- punible. Solo quiero decir una cosa. Pero Claro. sí genera responsabilidad, y allí va mi pregunta. Claro, pero si es lo que te estoy Todo diciendo. incumplimiento de la ley genera responsabilidad. En este caso, mira, el cumplimiento de la ley para mí es un punto de partida y no un punto de llegada. Y el cumplimiento o incumplimiento de la ley, los únicos que tienen atribución para determinar si existe o no existe son los jueces y tribunales en este país. ¿Sabes como yo que no? De todos No, modos. esto es así, o nos cargamos el Estado de Derecho. No, perdona. o es así. Existe la Pero espera, solución voy a alternativa seguir. de conflictos y los tribunales arbitrales, que forman parte del vamos a ordenamiento ver, jurídico. Gonzalo, Y una que- comisión parlamentaria puede tener Empezamos a hablar de jurisdicción voluntaria, tú y yo somos exactamente abogados. las mismas De todos atribuciones modos, que esas tiene comisiones No, pero un yo quiero deciros mecanismo de una cosa. resolución. acomodan el voto al partido. No, pero y hay una vosotros lo cuestión. sabéis. No, y no, tenemos yo un sé muchas ejemplo, cosas, Rosa, pero la no me del dejes OCM, explicar. A ver, la ver. No les comisión hagas del trampa, OCM. ¿no? No, porque el problema es que en España es absolutamente desconocido. Y el problema es que en España, para personas incluso como vosotros, que estoy seguro que queréis subir bastante más el nivel de exigencia de los políticos en este país que el que hay ahora mismo, vosotros, que estáis diciendo eso, es tal el desprestigio de cualquier cosa que lleva asociada a la palabra política, que estáis rechazando el mecanismo que existe en el mundo occidental, en la democracia anglosajona, en las democracias más sólidas y acrisoladas que existen, para exigir y para subir ese nivel de exigencia, que es la exigencia de responsabilidad política, que siempre lo tiene que hacer un órgano político, el órgano de representación de los ciudadanos. Mira, se creó en Inglaterra. Se creó en Inglaterra, y se creó en Inglaterra precisamente para algo que, en fin, los tratadistas lo llamaban así, para civilizar la política. ¿Por qué? Porque antes de que existiesen estos mecanismos de exigencia de responsabilidades políticas, solo había o el todo o el nada. Es decir, o el gobernante de turno podía seguir gobernando, o te querellabas contra él, le llevabas al juzgado y era el juzgado el que le expulsaba de la política. Pero los ciudadanos no tenían mecanismos para expulsar a políticos corruptos, incompetentes, que no tienen por qué continuar en esa gestión política, no tenían ni un solo mecanismo para poder expulsar de la vida política a esos ciudadanos. Y el único mecanismo que existe en democracia, en todo el mundo civilizado donde existe, es este. Yo sé que pueden entrar en conflicto con los procedimientos judiciales y de hecho entra, y lo estamos haciendo día a día, y aquí en el caso Marea, en fin, hemos tenido que hilar bastante fino, ¿no? Pero yo creo que el nivel de exigencia no es el del cumplimiento de la ley, no es el del derecho penal. Aquí en este país se ha establecido criterios, por ejemplo, como No lo que una identifiques, no hagas prescripción, trampa, una prescripción de un delito, hace que un presidente de comunidad autónoma salga por el juzgado con la cabeza alta y continuando en su actividad. Eso no pasa en ningún país donde la democracia sea digna de ese nombre. Porque, vuelvo a decir, te puede indultar el juzgado, puede que no hayas cometido delito. Eso no significa
que seas un buen político o que seas un político digno de representar a los ciudadanos. Y aquí hemos establecido el límite ahí. Si yo he oído incumpliendo la ley, aunque haya prescrito, tú has incumplido la ley. Tu nivel de exigencia es superior a cumplir la ley. No puede ser un nivel. Tú puedes haber generado un prejuicio del interés general, puedes haber gestionado mal, puede ser dentro del marco de la ley, pero puede ser una acción absolutamente incorrecta. El cumplimiento de la ley. Tú no puedes establecer ningún privilegio para el político. Yo no quiero privilegios, es todo lo contrario. Vosotros estáis estableciendo un privilegio. ¿Qué estáis diciendo? La responsabilidad política no existe, solo existe la responsabilidad judicial. Es un privilegio. Y yo lo que quiero decir... Pero existe respecto de la ley. Si existe, dime los mecanismos. Tiene que existir respecto al cumplimiento de la ley. Pero vamos a ver. No, el cumplimiento de la ley está en los tribunales. Yo te digo, si determináis que existe el principio de responsabilidad política, decidme qué órgano lo exige. Pero por eso yo te pregunto. ¿Qué órgano? Decidme qué órgano. Te hice una pregunta y te hago ahora una afirmación. El político no tiene que ser distinto a nadie. Sí, a nadie. No, yo discrepo. Tiene que ser muy distinto. Tiene que tener el mismo régimen de derechos y el mismo régimen de obligaciones. El mismo. Por supuesto, y lo tiene. El mismo. No, yo no tiene, fíjate lo que te digo, no tiene el mismo. Por favor. No tiene el mismo. Para mí no tiene el mismo principio. No tiene el mismo, tiene más. No tiene el mismo, tiene más. Para mí tiene más. No, tiene más derechos y obligaciones que un ciudadano particular. Hay cuestiones que un ciudadano particular se podrá permitir y yo creo que un político no se lo puede permitir, porque creo que la política tiene que tener una vocación de ejemplaridad. La tiene que tener y el ciudadano no tiene por qué tener esa vocación. Tiene que tener la vocación de cumplir la ley. Pero un político que aspira a representar a los ciudadanos y además decidir sobre la política que afecta a la vida de los ciudadanos, tiene que tener una vocación de ejemplaridad y por lo tanto su nivel de exigencia es muy superior al cumplimiento de la ley. Desprestigio político. Claro. ¿Y por qué hay desprestigio político? Porque hemos establecido el límite en el Código Penal y el cumplimiento de la pura ley y a partir de ahí vale cualquier cosa. El desprestigio político se ha ganado a pulso. Negro sobre blanco. Sí. Negro sobre blanco. A ver, ¿qué más tiene que hacer que no tenga que hacer un ciudadano normal? Muchas pero cosas, negro sobre blanco. Dime muchas cosas. Hay cuestiones que están permitidas, a un ciudadano y que seguramente para mí no están permitidas a un político. Por ejemplo, determinadas contestaciones que tú puedes dar a un ciudadano en la calle. Yo he tenido que callarme muchas cosas en la calle. Que si yo fuese un ciudadano particular, si yo no fuese un representante, no por muchas cuestiones, porque tienes un nivel de restricción en tu comportamiento muy superior al que tienes como era particular. Y te lo puedo decir alguien que ha adquirido la condición de político hace año y medio. Y sé perfectamente lo que podía hacer cuando era un ciudadano perfectamente anónimo y creo que yo ahora me impongo una serie de restricciones que no me imponían. Bien, en cuestiones muy básicas. Escúchame, se le exige ejemplaridad a los futbolistas, como no se le va a exigir ejemplaridad a los políticos, eso es elemental. Pero quiero decir, para exigir, yo no hablo de él, pero no se cumple. Hablamos de yo estoy hablando del deber ser, no del ser. Yo hablo del deber ser, no del ser. Responsabilidad política. Y responsabilidad implica consecuencias jurídicas de tus actos. Entonces, ¿qué actos? Consecuencias, quítale el término jurídico. No, porque puede ser, por ejemplo, existe la responsabilidad política, en este caso sería que Areces no podría ser senador como es. Pero eso lo hemos pedido, hay una pero vamos a ver, ahí... No, es que tendría que surgir de él mismo. Claro, pero hombre, por supuesto. La ley. Si asumir su responsabilidad política. Claro. Pero no la asume. Es lo que hemos hecho. No la asume y no se le exige. No es responsabilidad. Porque luego los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política son los que son y tenemos unos mecanismos de exigencia muy básicos y porque además en democracia sigue funcionando el principio de las mayorías y porque además hay determinados principios que no están escritos, que son los que fundamentan la democracia, porque podemos ver cómo funciona en otros países y en otros países no vale que digan, no, es que tengo la mayoría del Parlamento, tú tienes la mayoría del Parlamento, pero se ha admitido por una comisión parlamentaria que actuaste ilegalmente en este sentido, y por lo tanto debes dimitir, y se dimite. El problema es que en este país el concepto de la dimisión no existe, y vuelvo a decir, yo he visto, y lo vemos todos los días, a diputados, a ministros, a presidentes de comunidades autónomas, cuya excusa es decir, está prescrito, el juez ha dicho que no cometió delito, pero el juez, antes de llegar a esa conclusión de la prescripción, hace un relato de hechos absolutamente inconcebibles para un político y debería de ser lo suficiente para que tú te vayas a tu casa. Y en cualquier democracia que tiene esos principios de funcionamiento que no están escritos, que son muchos años de práctica democrática que en este país faltan y que se llevará tiempo, eso funciona así. Y mira, no hago trampa. No están escritos, donde el derecho es consuetudinario, que va. Donde el derecho te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo aquí a la mano y que además lo conocemos seguramente casi todos y os recomiendo un artículo de no hace tantos meses de un eurodiputado español que se llama Francisco Sosa Wagner, que explicaba esto a la luz del caso Bárcenas.
¿Cómo llega Angela Merkel a ser la líder de la CDU en Alemania? ¿Cómo llega Angela Merkel? ¿A través de qué? De una dimisión exigida por una comisión parlamentaria en el Bundestag a la figura más relevante del siglo XX en Alemania, que fue Helmut Kohl. Y por un problema de financiación en los partidos políticos, por un problema de que se le habían pagado unas cantidades irrisorias. En España nos queda mucho recorrido. Nos queda mucho, claro, pero sí, nos nivel, queda mucho, Rosa, pero volviendo al principio de todo esto, nos queda mucho. Pero todos los caminos empiezan recorriendo por el primer paso. Si ahora en el primer paso empezamos a denigrar esos mecanismos de exigencia de responsabilidad política que existen en el resto de Europa, no recorreremos ese camino en la vida. Rosa lo que quiere es que ese mecanismo de responsabilidad política tenga consecuencias. Es decir, que se diga... Cuando UPyD tenga mayoría en el Parlamento tendrá consecuencias. O cuando convenzáis al resto de partidos de que hagan el mismo nivel de exigencia que imponemos nosotros, cuando, por ejemplo, nosotros hemos hecho propuestas de reforma de la ley, electoral, reglamentos parlamentarios, para que los imputados no puedan ir en las listas, para muchas cosas. Cuando consigamos tener una mayoría con estas ideas, pues eso funcionará, pero siempre voy a pedir en 10 segundos valoración, ya que tenemos aquí a Nacho. No es que sea un alumno, pero le vamos a someter a un pequeño examen, así que en 10 segundos valoración de ese Ecuador que estamos ahora mismo de la legislatura, del papel de UPyD me refiero, exclusivamente. 10 segundos, por favor, rápidamente. Gonzalo, ¿queréis que valoréis? Bueno, si queréis preguntar, pero yo pedí una valoración. La última palabra como al reo. Claro, para mí la pregunta es, lo de hasta ahora lo sabemos. Los motivos no lo sabemos muy bien porque no se han podido comunicar bien. No digo que no los habéis explicado, sino que no llegan al público. Mi pregunta es, ¿y de ahora en adelante qué va a aportar UPyD al Parlamento asturiano? 10 segundos, Nacho. Va a aportar programa político, nuestro programa político con el que nos presentamos a las elecciones, que para nosotros es un contrato, no es algo a olvidar. Va a aportar sensatez, que hace mucha falta, y va a aportar cambio. Rosa. Los presupuestos o casi la negociación de los presupuestos al final fue un fiasco, que yo creo que UPyD se dio cuenta que había determinados socios que engañan. ¿Ha abierto los ojos UPyD con los socios que tiene alrededor para un futuro? Bueno, nosotros hemos abierto los ojos, y cuando hemos abierto los ojos lo hemos dicho públicamente. Gonzalo decía que no se ha comunicado. Bueno, yo creo que mayor claridad que la que nosotros aportamos no la ha aportado ningún otro partido aquí. De hecho, nos han tratado de inconsistentes, en fin, de ser peores que la derecha silvestre, simplemente porque tratamos precisamente de eso, de aportar claridad, que hace mucha falta, ¿no? Abrir los ojos, los tenemos clarísimos. Nosotros cuando firmamos un pacto es para cumplirlo, desde la primera hasta la última palabra. Diego. Creo que los demás son los que tienen que abrir los ojos para saber con qué pueden contar, para qué pueden contar con UPyD y para qué no. Diego. No, se va a abrir otros temas, así que simplemente agradecerle a Prendes que haya estado con nosotros. No sé si es la pregunta que le va a hacer Gonzalo. No, yo tengo que hacer una que es ineludible, porque hemos hablado aquí muchas veces. Rápido, y hoy favor, que hay que hacerla. Es imprescindible, yo creo que es la pregunta más incómoda que estás encantado de que te hagan. ¿Es imprescindible el número de asesores que tienes para hacer tu labor? ¿Cuántos asesores tengo? No lo sé, ¿cuántos tenías? No, si creo que se ha dicho creo que se ha hablado de 5 o de 6. Tengo uno. Ahora. Te voy a decir el... Sí, porque mira, en esto ha habido una tergiversación absoluta. Urbana, todo eso que circula sí, por pero es leyenda urbana. Asesores. Claro, es absolutamente leyenda urbana, pero por una circunstancia, porque yo lo he explicado por activa y por pasiva, pero bueno, cuando se suelta un eslogan, y hay partidos que solo saben hacer política de eslóganes, para descalificar al contrario, ya está. Yo tengo un única asesora, que es funcionaria de un cuerpo nacional desde hace 27 años. Tengo una periodista que lleva prensa, una administrativa que lleva las tareas administrativas del grupo parlamentario y un asistente a media jornada. Bueno, eso es lo que trabaja. No lo tengo yo, no lo tengo yo. Lo tiene el grupo parlamentario mixto, porque aquí hay partidos que han querido jugar esta confusión. El grupo parlamentario mixto tiene que intervenir en todas las comisiones, en todos los proyectos de ley, exactamente los mismos, no solo de la misma manera, sino además tenemos un papel clave, con lo cual apostamos a hacerlo bien. Y lo hacemos con ese número de personas que tenemos. A partir de ahí te voy a decir una cosa. La entrada de UPyD en el Parlamento asturiano, y fue la única novedad que existió en mayo del 2012, los demás estaban todos. Con lo cual, digo, una cuestión puramente objetiva. El presupuesto de la Junta General del Principado, con el mismo número de diputados y un grupo parlamentario más, es de 580.000 euros anuales menos. Con lo cual, en 3 años de legislatura, hacer el gasto.
Además, a eso hay que sumar que se han suprimido los coches oficiales y los choferes oficiales. La gente ya le parece que eso fue hace no sé cuántos años, pero es que en mayo del 2012 cada portavoz parlamentario tenía a su disposición un coche oficial y un chofer. Y la entrada de UPyD ha hecho que todo eso desapareciese. Y 580.000 euros menos, multiplicado por 3 años, eso es lo que ha supuesto a las arcas de los asturianos la llegada de UPyD al Parlamento asturiano. Objetivo y contrastable con los presupuestos de la Junta. Se trataba de aclararlo. ¿Moción de censura con PP y Foro es posible? ¿Sí o no? Me están diciendo que yo hice una rueda de prensa en que se me preguntó esto y vuelvo a decir lo mismo. Nosotros, algo que os he dicho antes, no hacemos barreras, no establecemos cordones sanitarios de siglas, de nombres de nadie, ni de partidos políticos. A partir de ahí... Pero nosotros no hay contactos para tal fin. No la hay, no hay absolutamente nada. Ni nosotros tenemos capacidad de proponerla, ni existe nada, ni estamos buscando nada de eso. Cuando haya algo, que nos lo digan y hablaremos. ¿IU forma parte del grupo mixto o tiene grupo propio? ¿Tiene grupo propio? Vale. Bueno, todos tienen grupo señores, propio. que nos tenemos que despedir. Gonzalo, a Nacho, hoy como invitado, a Diego y a Rosa, muchísimas gracias a los 4. Noches. Volvemos la próxima semana con ni más ni menos. Hasta la semana que viene.